La entrega de este día de hoy tiene que ver con algo que estamos viviendo y que es bastante singular, es decir, el matrimonio cristiano. Acabo de regresar de acompañar a unos amigos que estaban de retiro a partir de que se van a casar en pocos días más. Este es un hecho absolutamente poco usual, pero es un hecho querido por el Señor, bendito por el Señor. A partir de esto es que para compartir con ellos algunos pensamientos llevé unas anotaciones y quise ahora compartirlas contigo. Pensemos en dos bautizados que tratan de vivir la fe, que tratan de acercarse al Señor. ¿Cómo deben comprender la vida matrimonial? Pienso que la vida matrimonial hay que entenderla como una llamada del Señor. Como todas las vocaciones en la iglesia, todas las vocaciones en la iglesia son llamadas del Señor. Son llamadas del Señor para que podamos vivir nuestra vocación a la santidad. Debemos reconocer en esta decisión, el ir por la vida matrimonial, un camino que está señalado por el Señor. Por eso hay que habituarse a reconocer la sobrenaturalidad en el camino. Ciertamente que esto no pasa con los que no creen, pero esto tiene que ser un elemento central en la vida de aquellos que creen. Por eso, la vida matrimonial es la aventura de amar y de ser amado. De allí que somos invitados a vivir una conversión al amor. Recordemos esto que hemos dicho como base. ¿En dónde se concreta esta decisión? ¿En dónde se concreta toda esta realidad? En el consentimiento matrimonial, en ese sí que se da, en esas palabras por las que se entregan el uno al otro, por las que se reciben el uno al otro. Por eso el sí que puede ser comprendido en esa clave de amén, lo que habitualmente se dice bíblicamente, es como el punto de llegada y al mismo tiempo el punto de partida. Y es el lugar desde donde se despliega un compromiso asumido, un compromiso expresado, la voluntad expresada, que se concreta en dos puntos: en recibir al otro y en entregarse. En recibir al otro y en entregarse. Yo comienzo por el entregarse, porque en el fondo, en estas cosas siempre hay que pensar en que lo más importante es justamente la generosidad. Veamos un poquitito esto del entregarse. Lo primero que hay que tener conciencia, y a veces hay poca de esto, es que es un paso grande. Entregarse es un paso grande. Porque es como decirle al otro: entra en mi mundo. No eres para mí un peligro. No considerar al otro como algo peligroso. Pero al entregarme estoy de alguna manera aceptando al otro en mi intimidad. Es una relación tan íntima, tan cercana, tan profunda, que evidentemente es un paso grande, un paso muy grande, que debe ser meditado como tal. Es un paso que no basta darlo en un momento determinado, con un consentimiento en el que uno le dice al otro que se entrega, sino que es necesario esto renovarlo todos los días. Porque la rutina, esa realidad cotidiana que se vuelve muchas veces contra esas entregas que realizamos, hace que nos cueste mucho. Pero es importante saber que esto no es obra de sentimientos, no es porque me siento es que me entrego, no, es la decisión de un corazón y de una voluntad. Es una decisión. Y esta decisión supone que estoy dispuesto con él o con ella a construir un nosotros. Vamos a construir un nosotros. Ese nosotros es singular. Y en el fondo, aunque muchas cosas se pueden explicar, hay otras que quedan en el ámbito del misterio singular de cada matrimonio. Y en esa realidad que llamamos nosotros, se supone que hay, diríamos, tres participantes. Está el novio, la novia y Jesús. Recordemos que hemos presentado la vida matrimonial como una llamada del Señor, como una vocación a la santidad, como una decisión que hemos tomado porque se nos ha señalado un camino, y es el Señor quien tuvo que ver en esta decisión. Por eso el nosotros supone ¿qué cosa? La casa común, la casa común. Eso que debemos construir, que es contigo y conmigo.
y que a partir de mí y a partir de ti se convierte en un nosotros, nuestra casa, nuestros proyectos, nuestros hijos, nuestros sueños. No, debemos salir de nosotros mismos para ir hacia esa realidad. Por eso, obviamente, seguramente yo tenga expectativas sobre ese nosotros, sobre eso que vamos a construir. Pero lo que no debo tener es expectativas sobre el otro. Es decir, no debo poner al otro en una suerte de examen permanente, como si de alguna manera yo estuviera evaluándolo. Porque en realidad con nosotros dos se va a construir algo que nos necesita a los dos, pero que es totalmente nuevo, porque es esa realidad nuestra. Es contigo, y debe llevar nuestra impronta, la de ambos. Ciertamente que en este camino se dan contramarchas, se dan marchas y contramarchas. Y yo digo, las contramarchas son parte del camino, son parte porque yo he decidido aportar lo mío. Y que a veces me equivoque y que sea necesario dar una contramarcha, lo que muestra de valioso es que en la construcción de este nosotros yo no me escondo y no hago trampas. No busco quedar oculto allí o tratar de ver cómo simulo determinadas cosas, no aportando nada, para que de alguna manera esto que tenía para decir, como de pronto no era totalmente aceptado, me lo guardo. Que haya marchas y contramarchas, que yo tenga lo mío para aportar, que yo no me esconda, que yo no haga trampas en lo que debo poner a partir de mi compromiso, no supone que yo no deba cambiar, que haya cosas que he decidido o que he propuesto que no son buenas. Por eso, esta entrega siempre genera miedos. ¿Y cuáles son los miedos principales que nos vienen para con esta entrega? El primero es que se me invita a mí a salir de la zona de confort. Mis tiempos, mis horarios, mis rutinas, mis gustos. Vivo en un mundo en el que yo he ido acomodando cosas porque me gustan, porque me hacen sentir bien, porque me dan cierto placer. Y ahora la vida es compartida. Por lo tanto, hay que tratar de vencer el miedo que se nos propone con relación a salir de nuestra zona de confort. El segundo que aparece es el fracaso. Inmediatamente viene ese temor porque se genera en el entorno familiar o en el entorno eclesial, ¿verdad? Una cierta suerte de, bueno, este tiene que salir bueno, este tiene que ir bien. Y entonces comenzamos a sentir una suerte de miedo a fracasar. El que ama no fracasa, sufre. Pero el que ama no fracasa. Por eso lo que se te pide es un poco lo que inicialmente estaba propuesto. El matrimonio cristiano es la aventura de amar y de ser amado. Y es la propuesta de iniciarse en un camino de conversión al amor. Y el tercer miedo que aparece en esto de entregarse es la pérdida de control. Es decir, comenzar a vivir ya no bajo esta suerte de control en el que tenemos la mayor parte de las cosas que hacemos y que vivimos, sino que ahora debemos salir de esta zona de confort, pero también de esta suerte de control. Esto cuesta bastante más en las mujeres que en los varones, porque habitualmente tienen esa tentación, esa tendencia a controlar determinadas cosas. Lo cierto es que el varón a veces la manipula, permitiéndole que controle con la intención de gustar de determinados privilegios. Y hay que salir del miedo a perder el control. Por eso entregarse, que es una realidad central dentro de ese consentimiento matrimonial, supone una doble realidad. Primero, una acción que está en el momento de la decisión, cuando se dice yo me entrego a ti o yo te recibo a ti. Pero segundo, es un camino, es el camino de la conversión. Por eso, entregarse supone que el consentimiento es una meta y al mismo tiempo el comienzo de un camino. Es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. Por eso no hay que desanimarse. No hay que desanimarse porque la materia con la que estamos tratando es una realidad compleja. Soy yo. Soy yo con mis limitaciones, con mis pecados, con mis fragilidades, con el pecado original, con las consecuencias de este pecado, con la cultura en la que vivo, si es un poco más o menos religiosa, con el lugar que ocupa la familia y el matrimonio en esa cultura y con la valoración que se hacen de estas realidades. Por
Por eso hay que cuidarse de 3 enemigos que rondan cerca de los que están por decidir entregarse. El primero es el orgullo. El orgullo es terrible. Es terrible. El orgullo destruye muchas relaciones. El segundo es la voluntad de dominio. Es ese deseo por el que uno quiere dominar al otro, para que ese nosotros que hay que construir tenga mucho de mí y de esas cosas que yo tengo como preferidas o que yo visualizo como las importantes. Y el tercer punto es la desatención. Esto es muy importante. Hay que tener una capacidad fuerte de atención con relación a la relación que se construye y al otro. Recordemos que el matrimonio cristiano es justamente la decisión por la que el hombre, saliendo de sí, quiere buscar la felicidad del otro. El amor de benevolencia, por oposición a ese otro que es el amor egoísta, el amor de concupiscencia. Yo te quiero para mí, yo te quiero para que se realicen mis sueños, yo te quiero porque en realidad tú satisfaces determinadas realidades de mi vida. Pero este amor no es el amor cristiano. El amor cristiano es el amor por el cual, saliendo uno de sí mismo, busca la felicidad del otro. Y esto tiene que ser recíproco, es decir, el otro lo hace en esa misma dirección. Por eso hay que tener atención. No se puede desatender al otro. No puede uno, de alguna manera, ir creciendo en determinadas cosas de la vida y el otro perderse porque está en medio de un montón de tristezas, de un montón de desánimos. Y no se ha dado cuenta porque no ha estado atento. Hay que dedicarle tiempo a las cosas que uno ama. Por eso hay que cuidarse y hay que cuidar a la persona amada. De allí que en las diferencias, que se dan siempre y muchas, hay que ayudar al otro para su bien. Porque a veces, habitualmente cuando tenemos diferencias, lo que hacemos es debatir para que el otro me dé la razón. Y en el fondo estoy detrás de eso, de que me den la razón. En cambio, si yo dejara pasar ese momento en el que estas cosas acontecen y buscara el momento oportuno y tuviera como horizonte en eso que tenemos diferencias, que mi mayor intención es buscar el bien del otro, vería como muchas de las cosas cambian. Por eso hay que entregarse. Y esto es lo central en el consentimiento. Al igual que recibir al otro, es otra forma de decir la misma realidad, porque las fórmulas dicen yo me entrego a ti, o otro que dice yo te recibo a ti. Hay que recibir al otro. Recibir al otro es un desafío que debo pensar no solo depende de mi decisión, porque hemos dicho que el matrimonio es una vocación, es una llamada del Señor a llevarnos por el camino de la santificación. Recibir al otro es un paso para crecer, porque si no se recibe, no se crece. Toda la existencia de la criatura, del hombre, es una vida recibida, porque todo lo que tiene le viene de Dios. El Señor hace salir el sol sobre justos y pecadores. El Señor nos da la existencia. El Señor nos da todas las cosas que tenemos. Y tenemos que aprender a recibirnos. Dice que el pecado en el paraíso también se realiza porque lo que estaba destinado a ser dado para que el hombre lo recibiera, el hombre lo quiso tomar por sí mismo. Y entonces, en lugar de aguardar a recibir lo que se le iba a dar, él quiso tomar aquello. Por eso debemos, al pretender recibir al otro, no verlo como una invasión de la libertad. Este viene a quitarme mi libertad, este pone límites a determinadas cosas que yo hago, porque en la medida en que acontece eso, yo me pongo a la defensiva. Y el tercer elemento importante para recibir al otro es algo que el padre Bojorge desarrolla en su teología sobre el matrimonio, que me parece muy esencial. El padre Bojorge dice que los cónyuges, es decir, el esposo y la esposa, son un ministro personal del amor del Señor, un ministro personal del amor del Señor. Por lo tanto, el otro me trae la gracia del Señor. Sí, será un motivo maravilloso para recibir al otro. El otro me trae la gracia del Señor. ¿Y cómo desarrolla esto el padre Bojorge? Observen ustedes las dos aplicaciones. Dice él: Cristo ama a la esposa en el esposo y con el amor de esposo.
Y dice, por otro lado, Cristo ama al esposo en la esposa y con el amor de la esposa. Por eso, la esposa y el esposo realizan una acción sagrada. ¿Por qué? Porque son ministros de una acción divina. Son ministros de una acción divina. Por eso la gracia divina toma forma de amor de esposa o de amor de esposo para santificar a la esposa y al esposo, para enseñar a la esposa y al esposo, para sanar a la esposa y al esposo. De allí que me parece muy importante ver que estos dos elementos tan centrales como son el entregarse y el recibir al otro, entregarse, yo me entrego a ti, yo te recibo a ti, deben siempre saber que pueden ocurrir cuatro cosas que se pueden leer desde la parábola del sembrador, desde la realidad, la suerte que corren las semillas según el lugar donde caen. Pero aquí es especialmente puesto justamente en esta decisión de las personas de entregarse y de recibir al otro. Recuerdan que una caía al borde del camino, otra caía entre piedras, otra caía entre zarzas y finalmente otra caía en tierra buena. Yo caer al borde del camino lo visualizo como eso que está, por llamarlo así, adentro y afuera. Son los que tendrían que entregarse y tendrían que recibir al otro, y a veces se entregan y a veces no, y a veces lo reciben y a veces no lo reciben. Están continuamente en ese entrar y salir porque muchas veces están añorando la vida pasada. Son de esos que a veces dicen, yo antes salía con mis amigos, hacía esto, hacía aquello, y entonces están continuamente mirando lo que pasó antes. Bueno, cuando uno toma la decisión y el compromiso, como se ha dicho, de decirle al otro que se entrega o de decirle al otro que lo recibe, lo importante es que no pueden compararse cosas que no son comparables. No es comparable esto que ha comenzado a partir de este momento con aquello anterior. No son cosas comparables, no se pueden comparar. Por eso hay algunos que no se deciden nunca entrar, nunca se entregan totalmente y nunca reciben totalmente, porque pasan mirando su pasado y añorando de alguna manera ese pasado. ¿Qué es lo que dice la misma escritura esto? Dice, el que pone la mano en el arado no debe mirar para atrás. De manera que no hay que mirar para atrás. Después están los que viven este consentimiento matrimonial como el ejemplo de la semilla que cayó entre las piedras, es decir, no tiene profundidad. ¿Y qué quiere decir esto que no tiene profundidad? Quiere decir que en realidad la entrega mantiene estas características. ¿Y cómo complementan esto que es tan importante cuando se hace así con tanta superficialidad? Y bueno, él le trata de hacer los gustos a ella y ella a él, y si te gusta viajar, viajamos, y si te gusta comprar, compramos, y si te gusta tal cosa, lo hacemos. Y es como una forma, ¿verdad?, de nunca entrar en la profundidad del hecho de haberse entregado totalmente, ni tampoco el hecho de recibirla totalmente. Y por eso son este consentimiento superficial que sale en dirección de los gustos de él y los gustos de ellas, que diríamos se hacen visibles, se viven solamente con la intención de no abordar aquello profundo que es tan importante. Y en tercer lugar, cae entre zarzas. Dice el Señor algo que evidentemente está muy presente en nuestra vida: el afán de las riquezas y las preocupaciones de la vida. Estamos todos llenos de preocupaciones y todos tenemos un afán para que la plata nos alcance. El asunto es cuando esto pasa los límites y se vuelve una preocupación tal que nos llega a enfermar, que llega a generar problemas entre nosotros, incluso que a veces, teniendo lo necesario, buscamos tener más, pensando que esto es lo que nos asegura las realidades. Y entonces esto nos descentra, porque nos habíamos unido para ayudarnos a llegar al cielo. Y la finalidad era esa, y la finalidad era entregarnos mutuamente y recibirnos mutuamente, pero hemos olvidado esto. ¿Y qué ha ocupado nuestro corazón? Y bueno, las preocupaciones de la vida y el afán de las riquezas. Pero entonces está mal preocuparse. Una cosa es que este problema que yo tengo, lo tengo frente a mí,
y busco la manera de solucionarlo. Y otra cosa es vivir con una obsesión con estos problemas tales que les entrego mi corazón, les entrego mi tiempo, les entrego absolutamente todo. Por eso, entre zarzas, ¿verdad? Tendrían que entregarse, tendrían que recibir, pero están inmersos en estas cosas y nunca hay tiempo como para esta realidad. Es decir, el cuarto es la tierra buena. La tierra buena, que el Señor dice que una da 30, que otra da 50, que otra da 70. Y vuelvo sobre la teología del Padre Jorge. ¿Por qué? Porque el Padre Jorge dice que los esposos son ministros y por lo tanto sujetos recíprocos de esta cuadriforme gracia divina. Ministros el uno del otro de este amor personal del Señor, que se vuelve amor del esposo y en el esposo para la esposa, y amor, ¿verdad?, en la esposa y en la esposa y de la esposa para el esposo, y entonces Cristo está presente en este amor, y esta cuadriforme gracia se manifiesta en que el Señor es maestro, es médico, es pastor y es sacerdote. Por lo tanto, Él enseña, Él sana, ¿verdad? Él conduce y Él santifica. Y el esposo para la esposa también funciona de esa manera. Y la esposa para el esposo también. Hay momentos en que uno es para el otro maestro, uno es para el otro médico, pastor y sacerdote. Y si hay un maestro, entonces hay un discípulo. Y si hay un médico, entonces hay un paciente. Y si hay un pastor, hay una oveja. Y si hay un sacerdote, hay un fiel, hay un creyente. Y creo que aquí lo importante es entender que ambas funciones las cumplen los dos. Y si bien es cierto que a todos nos gusta ser maestros, médicos, pastores y sacerdotes, a pocos les gusta ser discípulos, pacientes, ovejas y fieles. Por eso hay que prestar atención a la tierra buena. No basta con decir nos hemos casado por iglesia y hemos dicho que sí. Es necesario prestar atención, hay que cuidar esa tierra, hay que dedicarle tiempo, hay que saber que nos queremos acompañar mutuamente para llegar al cielo. Hay que saber que en la vida hay muchas adversidades, que hemos decidido transitarlas juntos y que se ha explicitado en un compromiso. Yo me entrego a ti. Y que, claro, puedo entregarme solamente con la palabra y en ese día. Puedo entregarme, ¿verdad?, en esas cosas que de alguna manera ni me van ni me vienen. Puedo recibirte en esos momentos y en esas instancias en donde última no tengo ningún problema. Pero claro, cuando comienza en el horizonte de nuestra existencia aparecer el sufrimiento, aparecer la adversidad, entonces allí es cuando nos ponemos frente a la decisión que tomamos, frente al compromiso que asumimos, y habría que ver si verdaderamente entonces el Señor se hace presente en ella y se hace presente en Él como maestro para enseñarnos, como médico para sanarnos, como pastor para orientarnos, para conducirnos, para protegernos, como sacerdote para animarnos en el camino de la santificación, para invitarnos a no olvidar la importancia que tiene la fe en nuestra existencia. Nació de una charla con unos amigos que están por casarse y que increíblemente en este tiempo se fueron de retiro, increíblemente, porque en general es una realidad que debería ser más permanente y no lo es. Un coloquio entre amigos con el Señor, el gran maestro que nos enseña a nosotros. Fuimos nosotros, que ya llevamos 40 años de casados, a hablar con estos hermanos nuestros tan queridos. Quiera el Señor que estas palabras que tuvimos allí, estos coloquios, te sirvan también a ti, o le puedan servir a algún otro. Y te preguntes, ¿qué pasó aquel día cuando dije que me entregaba? ¿Qué pasó aquel día cuando dije que te recibía? ¿Verdaderamente me entregué? ¿Verdaderamente te recibí? Y si no, ¿por qué no lo hago ahora? Nunca es tarde, dice el dicho popular, cuando la dicha es buena. Yo diría, nunca es tarde, cuando el Señor es el que te ha invitado y te ha llamado a que puedas santificarte y ayudar en el camino de la santificación al otro. Que Dios te bendiga.